tardes a todas y todos en este evento de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Sí, les doy un saludo muy caluroso esta tarde. Aquí estamos también dando la bienvenida en nombre de la Maestría de Gobierno y del Pregrado en Ciencias Políticas. Aquí vemos muchas caras conocidas de la maestría, del pregrado por acá también, del pregrado en Ciencias Políticas. Entonces saludamos también a nuestro público asistente por las redes sociales y por nuestra transmisión virtual. Y queremos pues darle también un saludo caluroso al profesor Pablo Sanabria, que justamente hoy se anunció su llegada a EAFIT como profesor titular de la escuela. Entonces, muy bienvenido, Pablo. Además, ayer estaba de cumpleaños, entonces… Entonces, por otro lado, también darle la bienvenida a Claudia de Paca, ya las presentaré en un momento, y por supuesto pues a todos ustedes. El día de hoy vamos a presentar el libro Cómo se ha construido la administración pública colombiana, 4 décadas de historia de reformas al Estado, 1980-2022, desde las voces de los reformadores. Es un libro, pues como lo dice su título, desde las voces de los reformadores, un libro de entrevistas, es un libro que básicamente recoge lo que han sido las experiencias, las narrativas de reforma, las ideas de cambio, las ideas, digamos, también de transformación en los últimos 40 años. Realmente cada nuevo gobierno que llega con una idea de cambio. Esto que está pasando ahora, digamos, con el gobierno Petro, no es nuevo. Cada gobierno ha tenido pues una narrativa de reforma y lo que nosotros buscamos fue reconstruir esa experiencia. Entonces realmente no solamente lo que buscábamos era como reconstruir la historia, digamos, de las reformas en un sentido más de un libro de jurídico, derecho, sino que lo que buscábamos también era reconstruir la historia de esas reformas. Entonces realmente pues por otro lado, esto es un libro que ha tomado, Pablo, ¿cuántos años? Exactamente, esto es un libro realmente que nos tomó, digamos que construimos a lo largo de la pandemia, un libro de entrevistas, es un libro pandémico que apenas pues ve su luz 5 años después. Es un libro que pues en principio le queremos también agradecer a varias personas, antes de arrancar pues como con los temas ya de discusión, a Liliana Caballero, que fue la directora de Función Pública cuando este libro arranca, la que genera pues la idea del Estado, también a Fernando Grillo y a César Augusto Manrique, los posteriores directores de Función Pública. Le queremos agradecer también a varias personas en Función Pública que pues, trabajaron, digamos, por esto y que facilitaron conseguir todas estas personas. Fueron los 10 principales reformadores del Estado colombiano, aquí tenemos a 2 de ellas, y realmente fue una tarea pues ardua conseguir y reconstruir toda esta historia, y queremos agradecer muy especialmente a Magdalena Forero y a otras personas al interior de Función Pública que nos facilitaron este trabajo. También algunos asistentes de investigación que tuvimos, especialmente a Felipe Nieto, Pedro Estrada y a Juanita Cortés, que fueron todos ellos asistentes, algunos del pregrado, otros de la maestría. En ese sentido también muy importante el agradecimiento a la editorial EAFIT y a la editorial Uniandes, especialmente a Esteban Duperli, a Mera Victoria González, a Angélica Cantor, por supuesto a todo el equipo de la Escuela de Gobierno en Uniandes y a todo el equipo, especialmente también aquí a Angie, que estuvo muy también en los asuntos de comunicaciones del libro. Esto ha sido pues una experiencia de 5 años y quiero contarles un poquito también de los entrevistados, que yo creo que es importante. Pues aquí tenemos al lado nuestro, aquí a la derecha, a Claudia Jiménez. Claudia Jiménez, digamos, trabajó en el DAP por allá en las épocas de cuando se estaba formulando la ley 489, digamos, esto ya es un poquito, Claudia, casi historia patria. Trabajó también en la Super y luego, digamos, fue la líder de todo el proceso de reforma del PRAP, que el PRAP fue el programa de reforma de la administración pública del presidente Uribe. Desde eso se dedica, digamos, a la consultoría en gestión pública y ha liderado, digamos, muchos procesos de reforma. Por otro lado, aquí a mi derecha más cercana está Paca, María Margarita Zuleta, Paca.
María Margarita pues es abogada también, ella trabajó, digamos, entre otras muchas cosas en el Viceministerio de Justicia, fue viceministra, y también, digamos, le tocó crear el programa anticorrupción del gobierno Uribe, y fue después la líder y directora del programa de Colombia Compra Eficiente, y entre muchas legados es una de las principales, podríamos decir, autoras del SECOP, podríamos decir, o sea que cuando estén pensando en el SECOP, ahí tienen a Paca, ya tienen, ya tienen en quién pensar. Bueno, también dentro de los entrevistados, voy a ser breve en esto, estuvo Diego Jones. Diego, el doctor Jones, todos lo conocen sobre todo por su libro de Derecho Administrativo, digamos que es un libro clásico del derecho, donde se resume todas las reformas administrativas, hay incluso discursos ahí incluidos, es un libro muy rico. El doctor Jones arranca con una trayectoria como en el año 69, fue su primer puesto público, él fue ministro de Barco, fue consejero de Estado y digamos fue una de las personas también que pues más nos apoyó en este proyecto. Tenemos también a Edgar González Salas, que fue director de Función Pública, uno de los profesores más conocidos de Administración Pública en Colombia. Carlos Caballero, ministro de Pastrana, director de Proexport y director por muchos años en la Escuela de Gobierno, a quien luego sucedió Paca en la misma escuela. Liliana Caballero, a quien ya mencioné, que fue directora de Función Pública y quien fue la que suscitó, digamos, todo este proyecto del Estado del Estado. Y Catalina Crane, que fue, entre otras cosas, viceministra de Hacienda y fue la persona que hizo el acceso de Colombia a la OCDE. Digamos que todos estos son como hitos súper claves de la reforma del Estado. Entonces Catalina Crane estuvo, digamos, muy involucrada en todo ese proceso de reforma y de transformación de datos que implicó el acceso de reforma de ingreso a la OCDE en muchos campos. Y finalmente dos personas, María Lorena Gutiérrez, fue decana de Administración en los Andes, ministra consejera, secretaria general de Presidencia y digamos fue la gran reformadora del gobierno Santos y líder digamos de muchos proyectos, y Fernando Grillo, que fue el director de Función Pública. Entonces a todas estas personas las entrevistamos y básicamente lo que queríamos hablar con ellos era varias cosas. Queríamos entender cómo era esa narrativa de los cambios que habían identificado al momento de arrancar las reformas, es decir, cada gobierno que llega, como decía, llega con unas ideas de cambio y se pregunta qué está mal, qué es lo que hay que reformar. Si miramos hoy en día, Petro llega, digamos, también con unas ideas de cambio, cuestionándose un Estado hacia atrás, unos problemas que existían hacia atrás. Entonces queríamos entender en cada uno de estos momentos cómo eran esas narrativas, esas historias problemáticas sobre el Estado existente en cada uno de esos momentos. Tengan en cuenta que cubrimos estos 40 años de reformas. También queríamos entender, entonces, además de la historia problemática, cuál era ese futuro un poco como romántico de cambio. Cada reformador, al igual que lo hace Petro en este momento, dice, bueno, si hacemos estos cambios, entonces esto es lo que va a pasar, así se va a transformar el Estado. Entonces queríamos entender esas narrativas, pero también queríamos entender, ya más allá, digamos, de esas plataformas de cambio, queríamos entender justamente esta idea de ya la experiencia propia de los reformadores. Es decir, ya ellos y ellas, pues el hecho de liderar las reformas implica también una serie de aprendizajes, ya no solamente jurídicos, sino también en gestión pública. ¿Cómo hacer para que las reformas ocurran, para que se materialicen, para que sean exitosas? Que quizás es lo que muchos vemos que le está faltando, digamos, a este gobierno, que tiene un conjunto de ideas, pero que no ha sido un poco capaz de materializarlo. Aquí en este libro hay 10 lecciones de 40 años de experiencias de qué es lo que hay que hacer para que las reformas ocurran. Y por último, ya para cerrar como esta apertura, hay lecciones de liderazgo público y sobre todo yo diría que hay lecciones de ejemplo. Estamos llenos de historias todo el tiempo, historias negativas sobre los funcionarios públicos, historias de corrupción, son las que vemos en la prensa. Aquí tenemos 10 historias de personas que emprenden una ruta, digamos, muy comprometida y a veces bastante silenciosa para transformar y mejorar el Estado, y que hay evidencias concretas
de acciones que realmente han hecho la diferencia. Entonces yo creo que es una historia ante todo como de un modelo de ejemplo. En Colombia no tenemos muchos casos de estudio, no tenemos tampoco tantas biografías intelectuales, aunque los Andes están en eso, sacando pues biografías de los expresidentes. Entonces ahí digamos hay un reto interesante. Yo creo que esto recoge más o menos como la idea inicial del libro, la presentación inicial. Y no sé, Pablo, entonces si quieres arrancar con la conversación. Muchas gracias. Yo creo que, ¿sí suena? Yo creo que acá hay algo interesante y es que esto nos lo gozamos mucho, porque este es un libro que, digamos, desde que pensamos en el proyecto con Santiago, nosotros hemos venido estudiando las reformas a la administración pública colombiana desde hace tiempo. Entonces lo primero que hicimos, que los que estudian el lanzamiento del primer libro seguro van a tener que oír otra vez la lora, fue codificar las reformas de estos mismos presidentes. Entonces agarramos la normatividad de las reformas, codificamos y miramos qué tipo de reformas eran. Y eso terminó en un artículo académico publicado internacionalmente. Y de ahí dijimos, bueno, ¿qué tal si agarramos esto del Estado del Estado, que era un proyecto, digamos, que había hecho la función pública, poniendo a discutir como a la gente que ha participado en las reformas sobre cómo habían sido? Y en ese momento estábamos con Santiago en el Tequendama y dijimos, esto hay que escribirlo, o sea, esto hay que documentarlo, porque si hay un hueco, y creo que a todos nos une la ñoñez por la administración pública acá, o sea, esto está lleno a las 6 de la tarde solo porque a todos nos gusta mucho la administración pública. Pero si algo nos une es esa idea de que hay un vacío muy grande en la historia de la administración pública colombiana. Y entonces dijimos, pues eso, digamos, esta es una oportunidad enorme para hacerlo. Entonces lo hicimos, digamos, con unas ponencias que han salido del Estado del Estado. Ese es el primer libro, tiene un enfoque mucho más académico, ahí participó el profesor Roth, participó la profesora Rocío Londoño, Santiago y yo. Y dijimos, pero esto tiene cara de personas, o sea, estas reformas las han hecho personas y esas mismas personas que estuvieron en el evento deberíamos entrevistarlas y decirles cómo fueron las reformas. Pongámosle una mirada humana a esto. Y dijimos algo que pues, suena muy chistoso, pero que es verdad, aprovechemos que están vivos. Porque muchas veces la historia no se hace después porque la gente ya no está. Entonces dijimos, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo como sea. Y contamos mucha suerte en que todos nos dijeron que sí. Y todos nos dijeron que sí en una época que, como decía Santiago, pues era muy problemática por el COVID. Tal vez eso facilitó pues que tuvieran tiempo para recibirnos virtualmente, pero fueron unos diálogos que realmente disfrutamos mucho. Y después venía todo un proyecto pues de la transcripción y entender las conversaciones y darles un enfoque y tratar como de unificar. Entonces en eso creo que nos ayudó como a ir haciendo una suerte como de lo más general que fueron, digamos, codificar esas reformas, a mirar la historia un poco más desde la narrativa, ahora a mirar la historia mucho más desde las personas. Y entonces eso nos ha permitido como tener una idea muy general de qué funcionan o cómo funcionan las reformas en Colombia. Entonces encontramos varias cosas que no creo que este gobierno esté aplicando mucho, pero que son, digamos, los secretos para que las reformas avancen, a partir de lo que nos dijeron ellos y ellas. Entonces voy a mencionar las 7 cosas que encontramos. Una es que definitivamente importa el momento político, obviamente, y el espacio de legitimidad y gobernabilidad del gobierno de turno. Sí, o sea, eso suena obvio, pero es cierto. Sí, tenemos muchos momentos en la historia que demuestran que gobiernos, incluso con reformas muy valiosas y muy justificadas, no las pudieron avanzar porque no tenían, digamos, el espacio de legitimidad y gobernabilidad. El segundo es que importa muchísimo el estilo de liderazgo del presidente y sus prioridades de reforma. O sea, cuando coinciden, digamos, esas reformas que quieren hacer los técnicos, por ejemplo, o los políticos, con las prioridades de quien esté de mandatario, es más fácil que empuje esas reformas y que de alguna forma saque adelante y ponga todo un equipo de gente a movilizarse hacia eso. El tercero es que, y esto es muy colombiano y también lo hemos mencionado, siempre se buscan apoyos externos, siempre se buscan fuerzas externas que empujen las reformas. Entonces por eso no es sorprendente pues que acá se armen comisiones cada rato y les ponen nombres rimbombantes de sabios, de expertos internacionales, que un poco justifiquen las reformas. Muchas veces esas fuerzas externas ayudan y seguramente Claudia nos hablará más adelante. Por ejemplo, en el caso del PRAP, pues el BID fue una fuerza muy importante, digamos, en
en ese momento, y hay otros ejemplos así. El cuarto es un poco una cosa que suena que solo ha pasado en este gobierno, pero los técnicos y los políticos siempre chocan. Sí, o sea, siempre hay un momento de choque. Y eso de alguna forma implica que algunas veces las reformas tengan como la... ¿Cómo se dirá eso? Como la cañaña es una palabra muy caleña, como la fuerza para seguir adelante. Si los técnicos no le dan el sustento, digamos, y los fundamentos para que los políticos la muevan, probablemente la reforma no va a avanzar. Entonces, cuando hay esa desconexión entre los técnicos y los políticos, la reforma no avanza. Y es claro que también ha habido varios momentos en los que ha pasado. Y entonces ahí importa mucho el rol técnico de entidades como el DNP y Minhacienda en esos procesos de formulación. Generalmente de ahí vienen, digamos, como las fuentes de legitimidad, obviamente presupuestal, pero también, digamos, de los fundamentos técnicos sobre los que se plantean las reformas. El sexto es algo que, digamos, yo creo que es el principal punto de conflicto en las entrevistas, y es el rol del Departamento Administrativo de la Función Pública, y Claudia nos va a hablar también de eso. Y es que la mayor parte de los gobiernos le han dado un rol secundario en las reformas, y eso tiene un costo grande. Lo vemos así Santiago y yo como académicos de la administración pública, porque muchas veces el criterio es o fiscal o político, pero no administrativo. Y eso implica un sacrificio enorme de aspectos claves de las reformas que se quedan por fuera, porque con el perdón de mis colegas economistas, muchas veces la mirada de gestión se pierde en lo fiscal. Y entonces eso de alguna forma sacrifica aspectos que podrían hacer mejores las reformas. Muchos aspectos de la descentralización y de los huecos de la descentralización tienen que ver con eso. Y el último, que también, digamos, está relacionado, es que muchas veces en las reformas no invitan a expertos en administración pública. Y eso tiene que ver también con que no se ha construido de forma sólida, rápidamente, una comunidad epistémica de administración pública, de expertos y académicos en administración pública. Digamos, los desarrollos han sido tal vez en los últimos 10, 15 años, pero antes de eso la comunidad era muy limitada. De hecho, algo que encontramos en una de las entrevistas, y cierro con eso, de Jorge Hernán Cárdenas, fue un esfuerzo como por unirse los ñoños de la época para armar un grupo que se llamaba, ¿cómo se llamaba, Paca? Reforma, modernización del Estado. Y entonces era como la gente que le interesaban estos temas se juntaban y se movieron en estos temas y tuvieron mucha influencia en la Constitución del 91, por ejemplo. Entonces, esa comunidad es importante, muchas veces queda por fuera, y me regañan siempre mis amigos abogados y mis amigos economistas, porque los abogados y los economistas suelen tener su mirada muy particular y se les olvidan los aspectos de administración pública. Entonces, ese es un poco como el resumen de las cosas que nosotros miramos transversalmente en las entrevistas. Entonces, Santiago, dale tú con las entrevistas, con las preguntas. Bueno, no, entonces ya, incluso se me olvidó mostrarles aquí teníamos, sí. ¿Para dónde apunto? Bueno, esta es un poquito la línea de tiempo de los entrevistados, lo voy a dejar ahí y ahorita les vuelvo a poner el QR para los que quieran bajar el libro. Pero vamos a arrancar de una vez y vamos a arrancar. Claudia, te propongo que hablemos un poquito en general, antes de entrar en detalle, como a cada periodo. Ahorita estábamos hablando con Claudia que ya se leyó pues todo el libro y vio ahí bastantes debates interesantes y cosas sobre las cuales yo creo que Claudia quiere hablar. Pero le quería hacer una pregunta más general, Claudia, y es ¿cuál es el aporte de este libro, digamos, al conocimiento? Pablo nos acaba de señalar que este campo de las reformas es un campo bien particular, porque uno lo que ve es que como que cada reforma genera una comisión propia o deja un libro del cual, digamos, queda perdido en el anaquel de una biblioteca, pero no había como digamos, un solo lugar donde uno pudiera ver toda esta trayectoria. Después de leer esto, ¿qué sensaciones te deja, qué reacciones tienes, así como para una primera intervención? Vale, pues muchas gracias a Pablo, a Santiago, a las personas que nos invitaron y a ustedes, pues muchísimas gracias. Estoy gratamente sorprendida por el lleno de este auditorio. Yo creo que es muy importante documentar la historia desde todo punto de vista. O sea, para ustedes estudiantes que van a hacer investigaciones, tener que ir a buscar pues el COMPES 2039 que venía de la Directiva 10 del 2002 y que después esos salieron circulares externas, francamente no facilita la tarea académica y la tarea de investigación.
Entonces, con PACA a la cabeza, la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes está haciendo algo que estamos en mora de hacer, y es documentar los periodos presidenciales en nuestro país. Entiendo que ya existe una documentación del el periodo del presidente Barco. Estamos trabajando en otra que muy próximamente saldrá sobre los 10 años del gobierno, 8 años del gobierno del presidente Uribe. Entonces, estos trabajos hechos por la academia son vitales, vitales. Y bueno, en el PRAP, en especial el Programa de Renovación de la Administración Pública del Gobierno Uribe 2002-2010, el cual tuve el privilegio de liderar durante los primeros 4 años, realmente está documentado porque tiene las directivas, los COMPES y tiene su libro de memorias del PRAP. Y yo diría que el valor agregado de este documento, lo que no le quita rigor, porque sí tiene sus ideas conceptuales muy en el medio, como la trayectoria de esta cultura de reforma administrativa en nuestro país. Al final del día, tal vez ese es como el gran aporte, pues le pone el lado humano en el sentido que Colombia tiene tecnócratas en el mejor sentido de la palabra. Los que hemos liderado reformas del Estado no hemos sido personajes políticos de elección popular, ni que nos lanzamos al Congreso, ni que casi nunca hemos aceptado ministerios, sino que hemos sido personas realmente dedicados a la función pública, a los liderazgos técnicos detrás de los políticos, que existimos. O sea, existimos, somos gente formada. Yo me gasté 8 años de mi vida estudiando la estructura y el funcionamiento del Estado y la intervención del Estado en la economía a través de autoridades administrativas especializadas, y PACA se habrá gastado los de ella y ustedes se han gastado el de ustedes. Entonces, yo creo que eso le devuelve un poco al estudiante o al interesado en los temas de la gerencia pública, de la función pública del Estado, que existe un perfil académico, técnico, que puede ir a ejecutar y prestar su servicio a la administración pública con rigor, con vocación y con formación. Y esto es y aquí, si ese perfil humano se mira de manera transversal, en la otra hojita, en la que sigue, me parece que es algo supremamente valioso. Y en la anterior, sí me parece que, aunque Pablo dice que recientemente ha nacido esta comunidad, digamos, de personas que hemos liderado las reformas de la administración pública, yo creo que en la próxima edición del libro deberíamos hacer unas rayitas punteadas después porque en el PRAP solo aparece con rayita punteada, solo aparece con rayita punteada Diego Yunes. En el PRAP participaron PACA, que gerenció 2 o 3 reformas transversales y después lideró las estructuras institucionales que salieron de ella. Liliana Caballero gerenció 2 de nuestras reformas transversales y luego fue directora de Función Pública y empezó con esta iniciativa del Estado del Estado, y Fernando Grillo pues fue nuestro director de Función Pública y lideró también 2 de las reformas transversales. Y ahí uno ve que empieza a generarse una comunidad o un grupo de personas. Jorge Hernán Cárdenas ha sido nuestro senior para todos. O sea, cuando a mí me nombraron, pues además de Yunes, pero cuando a mí me nombraron directora de la reforma del Estado del PRAP, yo lo primero que hice fue hablar con Jorge Hernán, que había sido como una persona que había iniciado, digamos, esta tendencia de hacer unas reformas administrativas con rigor, con academia, con estudio, con orden, y no digamos, de manera desordenada. Entonces yo creo que ese es el gran aporte, ese hilo conductor interesante, en el sentido de que así sea embrionaria, existe una comunidad pequeña, puede ser, que empieza a aportarle a estos temas de estructura y funcionamiento del Estado, de la gestión pública y la administración pública, y que a partir de cierto momento estamos dándole en una especie de espiral unas vueltas a un mismo tema que, si se documentan de esta manera, son bastante útiles para la posteridad.
¿Puedo agregar algo ahí, Santiago? Sí, realmente ese punto es una crítica a nosotros, Claudia, a los académicos. O sea, es una crítica de Santiago y mía que en muchos, y digamos, lo hemos trabajado en otros documentos, muchas veces los académicos que tenían que ver con estos temas se dedicaron a otros temas que eran más sexys, ¿sí? Entonces, el conflicto, el tema de seguridad, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, más una crítica a nosotros. Nosotros, de hecho, reconocemos que esta comunidad de practitioners, que es como nosotros la llamamos, era mucho más organizada y empieza con Jorge Hernán y con otra gente que venía atrás, con Yunes, con Edgar González, bueno, con ustedes, pero es más la crítica que la comunidad académica no tenía una estructura, una organización ya tan desarrollada. Entonces más eso, pero claro, tienes toda la razón en que ese grupo de personas son las que han movido, han sido pues como muy unidas en generar como ese conocimiento. Sí, y como ven ahí, por ejemplo, podemos ver las profesiones. Yo creo que algo que destaca cuando pensamos en un tecnócrata, a muchos se nos viene a la cabeza como el economista con doctorado en Estados Unidos, en economía, econometría. Pero aquí lo que vemos también, Claudia tiene todas las razones del surgimiento como un tecnócrata que suele ser o ingeniero administrativo o abogado, pero un perfil distinto de abogado que no es el abogado que está metido solamente como en el derecho administrativo como clásico, sino Liliana, Claudia, Paca, son personas, son abogadas que les interesa ante todo la gestión pública y el funcionamiento más eficiente del Estado, la reforma, digamos, en un sentido distinto. Entonces yo diría que dan un paso más allá como del derecho administrativo clásico. Sí, dale. Si estás así. Precisamente en eso que dice Santiago, creo que hay un punto central que nosotros quisimos destacar y es lo que decía Claudia. Siempre estos liderazgos han sido unos liderazgos muy silenciosos pero muy potentes. O sea, porque es la técnica que está ahí trabajando los documentos, pensando las reformas, sentándose con la gente, convenciéndolos, moviéndolos. Seguramente ustedes ahorita nos van a contar, pero el libro, el primer capítulo cierra con eso. Entonces nosotros decimos, este libro es ante todo un reconocimiento a sus voces y su servicio, y a las voces de servidores públicos y académicos de la administración pública colombiana que han trabajado y siguen trabajando para encontrar y confeccionar las mejores estrategias y estructuras para resolver nuestros complejos problemas como sociedad. Y eso puede sonar un poquito lambón, ustedes dirán, pero en realidad el tema es que siempre acá los cacaos son los economistas, o sí, como las grandes figuras, y salen y los entrevistan, y resulta que hay una cantidad de gente que está ahí detrás, que ha movido este país y que ha diseñado este país. Entonces un poco es eso. Bueno, Paca, y después de tu lectura, ¿cuáles son tus primeras reacciones al libro? ¿Qué espacio llena este libro? Me toca decir una cosa que le dije a Claudia ahorita, antes de entrar, tomando café, y es que es llamativo que haya 5 hombres y 5 mujeres entrevistadas, que hay paridad en el tema. Eso no pasa mucho en ningún otro tema de la política pública en Colombia, que haya una participación realmente igualitaria de las mujeres liderando este tipo de cosas, y creo que creo que vale la pena subrayarlo. Creo además que hay como obviamente todas las personas cuando llegan al gobierno, a la alcaldía, a la gobernación, a la presidencia, llegan prometiendo una cantidad de cosas. Y todas esas cosas pasan por la gestión pública. O sea, pueden prometer un montón de cosas, pero si no entienden que la entrega de bienes, obras y servicios y las transformaciones tienen que ver con poner a unas personas a hacer unas actividades y a entender qué es lo que se quiere cambiar y para qué se quiere cambiar, pues eso termina en discurso. Y yo creo que esto es como un reconocimiento a eso, a que hay formas de hacer las cosas, que el discurso es un discurso, pero que vamos pues a la Constitución del año 91 dijo un montón de cosas. Dijo que teníamos que tener unas instituciones organizadas de otra manera, que teníamos que garantizar unos derechos, que los derechos ahora eran estos. Esa garantía de esos derechos y esa entrega de bienes, obras y servicios la hacen personas que hacen procesos. Y generalmente, ahí yo tengo un hermano macroeconomista y un papá macroeconomista, y entonces tengo una discusión histórica con los macroeconomistas. Piensan que el tema es de grandes números, y eso es chiquitico, eso es de micro.
Eso es de saber qué es lo que se hace primero y qué es lo que se hace después, y cómo miramos cuáles son las relaciones entre las personas, y cómo miramos cómo son las relaciones entre las instituciones, y cómo la persona recibe la orden política para hacer algo, para hacer una tarea, y cómo se hace esa lectura, y con cuánta plata se hace, y con cuántas personas. Y yo sí creo que la mirada histórica de la academia colombiana ha sido sobre qué pasa con con la mirada macro, y no con la mirada de la gestión, que es una mirada micro. Y yo creo que eso es lo que nadie hace una transformación de la lógica presupuestal pensando en los grandes números de la macroeconomía. Obviamente finalmente le va a pegar, pero esa es una mirada de la gestión, de qué se hace, cómo se mueve, qué es lo que ocurre. Y esta mirada es muy interesante, sin lugar a dudas. Y creo que vale la pena también pensar que Colombia, la Constitución del año 91, pues cambió la forma, naturalmente, como cambiamos la forma del Estado, cambiamos las funciones del Estado, pasamos de un Estado que no generaba competencia para la prestación de servicios públicos a uno que sí, pasamos de un Estado que tiene que garantizar muchísimos más derechos de los que garantizaba antes, y eso pasa por tener un aparato estatal distinto, por tener un aparato de gobierno distinto, unas relaciones con las entidades descentralizadas distintas, y ese marco de la Constitución del año 91 cambió la forma como veníamos haciendo las cosas en Colombia. Y marca, fíjense que es muy interesante, ustedes arrancan de César Gaviria y arrancan de pues la mirada de Yunes y la mirada de Jorge Hernán Cárdenas, y justamente tiene que ver con eso. Y Jorge Hernán, fíjense, lo que es un ingeniero industrial, y María Lorena lo que es una ingeniera industrial. Y yo creo que eso es importantísimo. Y fíjense que Catalina es una economista, pero es una economista que se fue a estudiar políticas públicas. No es la mirada de la macroeconomía. Y yo creo que esa es una de las grandes diferencias. Pero cualquiera de nosotros sabemos que las decisiones no se toman en el Ministerio del Interior, sino se toman en el Ministerio de Hacienda y en el DNP. Digamos, eso no lo hace a uno estar ciego frente a saber que aquí estamos hablando de decisiones económicas gigantescas que le van a pegar al tema macroeconómico del país, pero que están garantizando la legitimidad de las instituciones, que pierden legitimidad si no entregamos bienes, obras y servicios. Inmediatamente, si el ICBF no hace la tarea, pierde la legitimidad. Y eso es lo que buscan este tipo de reformas. Quisiera comentar algo, si me lo permiten, Paca, y para hilar la conversación, y es que lo que tú acabas de decir, uno podría concluirlo con que la clave del desarrollo está en las instituciones. Si usted hace la diferencia entre los países nórdicos o los europeos más desarrollados y evolucionados y nuestros estados, vemos que allá se tienen unas administraciones públicas muy maduras, muy estables, muy predecibles. Hay una seguridad jurídica, hay una transparencia en el funcionamiento del Estado, hay una eficiencia en la transparencia del Estado. Debe haber corrupción, pero ciertamente mucho menos que en nuestras administraciones públicas latinoamericanas en proceso de construcción, como casi todas nuestras agentes económicos, sociales o institucionales. Eso es una cuestión también de edad histórica, o sea, nuestras democracias son mucho más recientes y estamos en proceso de terminar de consolidar nuestros sistemas, nuestros ordenamientos jurídicos, y ni qué decirlo en este momento que tenemos ¿una qué? Que tenemos un revolcón, un replanteamiento de un modelo de desarrollo económico, social e institucional mundial. Esto no solamente, pero particularmente latinoamericano, en donde nuestras instituciones han avanzado, pero aún son jóvenes, y se puede retroceder muy fácil. Retroceder la República Francesa
pues no creo que sea absolutamente para nada sencillo, la nuestra de pronto sí. Entonces lo que quiero decir es que las instituciones son la clave del desarrollo y se diferencia claramente entre la solidez, la transparencia, la eficiencia, la estabilidad, la predecibilidad, la calidad de las decisiones y de los funcionarios que hacen parte de las administraciones públicas tienen todo que ver con el desarrollo y con el grado de satisfacción y de bienestar de los ciudadanos. Muy bien. Justamente, Claudia, también como tú decías, para hilar, pues podemos pasar un poquito a hablar como de lo que eran esos pasados insatisfactorios que encontraron ustedes como reformadoras, y la idea pues es reconstruir un poquito como esa película del cambio. Vamos a ver hasta dónde lo logramos, porque pues aquí no están todos los reformadores, pero están ustedes dos que ocuparon ambas un papel muy protagónico. Entonces nos gustaría en particular pues arrancar primero contigo, Claudia, y luego con Paca, hablando del momento en que tú llegas al PRAP, ¿no es cierto? Ese momento, recordemos, 2002, ya la Constitución del 91 había arrancado un proceso de reforma bastante ambicioso. El artículo 20 transitorio de la Constitución le había dado poderes y facultades al gobierno nacional para liquidar y transformar una cantidad importante de entidades. Se liquidaron y transformaron alrededor de 50 entidades. De alguna manera, aunque uno no lo crea, el gobierno Samper sigue con ese proceso de transformación. Nosotros, digamos, en las entrevistas que hicimos, vimos, hablando con Liliana, con Diego Jones, constatamos justamente cómo ese proceso siguió, digamos, la línea que ya había trazado la Constitución, y ese proceso de modernización del Estado no se interrumpe, sino que continúa. Y en ese momento, ya para el 2002, ya se había formulado la Ley 489, ya digamos había como una nueva arquitectura del Estado. Llega el gobierno Uribe, inicialmente se propone su propuesta, digamos, de referendo, pero realmente el PRAP va a ser el programa que va a ejecutar, digamos, todos los cambios. Y el PRAP va a tener dos líneas muy interesantes, una vertical que continúa como esta trayectoria de la Constitución del 91 y el artículo transitorio 20, digamos, de ir reformando o liquidando o uniendo entidades, y otra que es la que más me parece más interesante, que nace un poco también con el PRAP y con la 489, que es esta de las reformas transversales. Que de hecho tú ahorita estabas como haciendo mención cuando decías seguridad jurídica y todas estas cosas, yo creo que tenías en el chip de las reformas transversales. Entonces yo quisiera como preguntarte en clave de ¿cuál era ese pasado problemático? O sea, ¿por qué tenían que hacer ustedes esas reformas en el 2002? Y un poco qué reformas hicieron. Yo creo que ahorita más adelante podemos hablar de qué logros, eso lo podemos dejar para otra pregunta, pero hablemos un poquito de esos pasados problemáticos y cuál era, digamos, esa tierra prometida a la que ustedes querían llegar con las reformas. A ver, lo primero que quisiera decir es que desde 1968, digamos que es como las bases de nuestra administración pública colombiana bajo el mandato del presidente Carlos Lleras Restrepo, hasta el 91 hubo más bien una evolución, perfeccionamiento, adaptación a las tendencias mundiales con lo que pasaba, digamos, a nivel internacional o a nivel global, que se iba materializando, digamos, en la administración pública colombiana. Realmente, desde el 91 hasta hoy no ha habido una ruptura de la esencia de la administración pública colombiana, diferente a la Constitución del 91, que fue una Asamblea Nacional Constituyente que replanteó, que además ayudó a la integración de un grupo guerrillero que estaba en un proceso de negociación de paz, que además fue un momento histórico muy caótico para Colombia, con el asesinato de Galán, la llegada de Gaviria, en fin, o sea, fue un momento político y social muy importante para Colombia, y nuestra sociedad y nuestro país estaba en un momento de ebullición importante, que fue aprovechado acertadamente, porque cerrar un congreso no es que sea para nada difícil, sin que acusen al presidente de ser un tirano, y a nadie se le pasó por la cabeza que Gaviria estaba cometiendo una
acto de arbitrariedad o un acto de dictador, pues por lo menos no lo leí ni lo tengo en la mente en ningún momento. Entonces, pero fue una ruptura en el sentido de que fue un replanteamiento a través de una constituyente con una estructura del Estado mucho más grande, mucho más amplia. Al lado, no son cosas tan sencillas. Aprovecho para decir que la Constitución del 91 no se ha terminado de implementar y que por lo menos en un 40% nos falta implementar figuras muy importantes de la Constitución del 91. Al lado de las 3 ramas del poder público tenemos unos organismos autónomos e independientes. Eso es una rareza en una administración pública tradicional en donde hay tridivisión de poderes. Son organismos como el Ministerio Público, con el Defensor del Pueblo y con la Procuraduría, es el Banco de la República, que es una autoridad autónoma e independiente. Tenemos el Defensor del Pueblo, que es el equivalente al Ombudsman. Tenemos varias otras entidades. Las comisiones de regulación, por ejemplo, son unas entidades que no están en la Constitución, pero que permiten, digamos, el desarrollo de una nueva manera de pensar la estructura del Estado. El tema de la descentralización administrativa y la centralización política, estamos en pañales. Colombia da un paso para adelante y 3 para atrás cuando está hablando de descentralización. Falta desarrollarlo muchísimo y la Constitución del 91 es decididamente descentralizadora, o sea, ahí no puede haber tintas medias, es para fortalecer y para desarrollar la unidad administrativa más cercana al ciudadano, que es el municipio. Entonces, y eso no se ha hecho, y la capacidad institucional de nuestros municipios es paupérrima para las competencias que debería estar ejecutando en el orden territorial. Tenemos un tema de derechos humanos que planteaba Paca, que pues, digamos, fuimos… Como siempre, nuestra Constitución es una Constitución progresista, es una Constitución, decía el libro, ecléctica, porque es el resultado de una constituyente donde había 1000 tendencias, no importa. O sea, digamos, esa fue la Colombia de ese momento, aún estamos en la Colombia en ese momento, creo yo, y yo creo que el país aún no debería estar hablando de rupturas constitucionales. O sea, creo que tenemos que terminar de implementar la Constitución del 91 para poder… continuar un proceso que ha venido más bien en una evolución relativamente pacífica. Esa es como la primera idea. La segunda es que nos encontramos entonces una Constitución llena de instituciones nuevas, con una exigencia. Cuando nosotros llegamos en el 2002 al gobierno del presidente Uribe, nos encontramos una Constitución que aún no se ha desarrollado, llena de instituciones grandotas como las Contralorías, las Procuradurías, la Auditoría, que tratamos de suprimir y casi le da un infarto a la doctora Clara López, que en ese momento era la Obregón, que en ese momento era la auditora, como tantas otras entidades que pueden tener o no sentido en este momento o en aquel momento, pero es normal. Entonces, lo que quería rescatar es que no es lo que se ha planteado necesariamente no es un cambio radical. Lo que se ha planteado es un dinamismo propio de la institucionalidad. Cualquier gobierno, y que así debe ser, cualquier gobierno que llegue al poder debería tener la claridad de cuáles son sus prioridades que se materializan en el Plan Nacional de Desarrollo y cuál es la institucionalidad que necesita fortalecer, suprimir, crear, mejorar para poder lograr llegar a ese objetivo estratégico planteado en la campaña y materializado en el Plan Nacional de Desarrollo. Esos cambios son normales y esa es la dinámica propia de la institucionalidad y esto me da pie para hacer una pequeña aclaración. En el libro, en la entrevista que me hicieron, nos encontramos, ahora hago la aclaración, nos encontramos con una Constitución del 91, grandota en entidades, en instituciones, replanteando una cantidad de cosas, y el ideario y la prioridad del líder político, que es cierto, el tipo de liderazgo político tiene mucho que ver, obviamente, con las promesas de campaña, con lo que queda en el Plan Nacional de Desarrollo y con lo que se hace durante un gobierno si se trata pues de un líder político coherente y consistente. El presidente Uribe es un hombre austero, desde su vida personal hasta la institucional. Entonces había ahí un objetivo muy importante y era el de la austeridad.
Si ustedes miran los 100 puntos del presidente Uribe, ustedes ven los dineros públicos son sagrados, no encontramos un estado derrochón, se había multiplicado casi que por el doble la cantidad de entidades en los últimos años en los que estábamos, los gastos de funcionamiento se habían aumentado y la obsesión del presidente Uribe era liberar recursos de la burocracia y del funcionamiento para tener una mayor inversión social. Liberamos 5 puntos del PIB, ¿no? Que eso no es pues de poca monta. Sin embargo, esa no fue la única parte de la reforma administrativa. El presidente Uribe también tenía una convicción de un Estado comunitario al servicio del ciudadano con 3 características. Por supuesto, un Estado austero, segundo, un Estado gerencial y tercero, un Estado participativo. Y estas 2 últimas características tienen todo que ver con las reformas transversales, que son estructurales, de las cuales Paca lideró y ejecutó en otros gobiernos algunas de ellas. Quiero sacarme un clavo. En el libro, en la página 14, se dice que para nosotros la ley 489 fue una barrera para el PRAP. Y realmente quiero hacer como una aclaración. A lo que yo me refería es que la ley 4, que el sistema de administración pública colombiana es un sistema inflexible y que a mí me encantaría que los presidentes pudiesen ser libres como el viento, que fue la expresión que les gustó a ustedes y que ahí la pusieron, para poder armar y desarmar su gabinete. Esto pasa en muchos países. En Francia, el gobierno, en donde hay una administración pública flexible, según sus prioridades de gobierno, fusiona, crea, suprime, traslada funciones sin tener que pasar por el Congreso en esa transacción difícil para poder gobernar. O sea, yo creo que lo que hay detrás de esa afirmación es una propuesta de desconstitucionalización de la estructura administrativa que un presidente requiere para gobernar, digamos, y hay una administración pública flexible que existe en oposición a la flexible que tenemos, que existe en otras partes del mundo. Entonces, nosotros, pues yo hice parte de esta elaboración de la ley 481 del 98 con Jorge Hernán Cárdenas, con Liliana Caballero, con el economista, ¿cómo es que se llama? El que ya tiene mucha edad. No, ahora les digo quién. El neoliberal. Bueno, ahora les digo con quién. Y no, bueno, ahora les digo, Alzheimer. Nosotros seguimos y respetamos la ley 489. De hecho, en el proyecto de ley que se nos otorgaron las facultades extraordinarias, se llenaron un par de vacíos en cuanto a las facultades del presidente constitucionales para poder reformar la administración pública. Entonces, quería hacer esa claridad que me parece vital. Un pequeño paréntesis muy en la línea de lo que tú dices. Tanto en el libro anterior como en este, nosotros reconocemos que todos los presidentes de alguna forma fueron consistentes en seguir adelante las reformas de la Constitución. Y entonces algo que es chistoso es como, por ejemplo, cuando uno lee los documentos del PRAP, hay documentos donde se habla, digamos, muy en el lenguaje de la nueva gestión pública de acabar con la burocracia o acabar con los procesos de trámites, pero aún así el gobierno de Uribe Vélez estaba sacando adelante la ley 909, ¿sí? Y sacó adelante la primera convocatoria 14 años después. ¿La ley 909 sobre qué? Gerencia pública. Entonces, claro, de alguna forma hay un discurso que por el lado, digamos, de las fusiones, de las reformas, era bastante diferente a lo que se había hecho hasta ahora, pero continúa la línea, digamos, de las reformas de la Constitución, y eso es importante tenerlo en cuenta, especialmente porque, digamos, algo que yo les digo a mis estudiantes es, tengan en cuenta lo que tú dijiste, o sea, las primeras reformas realmente ejecutadas y donde entra en acción el Estado vienen del 68, eso es menos de 60 años, o sea, la administración pública colombiana es muy reciente. Joven. Y cuando ustedes llegan hablando un poquito, y para allá voy, Claudia, para darte la palabra, en el pasado satisfactorio, insatisfactorio que preguntaba Santiago, pues es que en realidad el pasado insatisfactorio es que no se había ejecutado la Constitución, había que hacer una cantidad de cosas que no se habían hecho. Y en materia
de administración pública, la Constitución del 91 fue muy ambiciosa, ¿sí? Muy ambiciosa en términos de decir, bueno, señores políticos, ustedes llevan 100 años tomándole el pelo al país con estas reformas, vamos a profesionalizar la burocracia, entonces vamos a crear una Comisión Nacional de Servicio Civil, vamos a decir que todos los concursos de entrada al sector público son obligatorios y que no pueden llegar, digamos, más funcionarios en provisionalidad. Obviamente hoy seguimos todavía con esa deuda, pero ya la deuda es menor. El tema y poder hablar de otras cosas. No es contradictorio tener una reforma administrativa, institucional, sectorial, de disminución de tamaño del Estado para que sea más eficiente y unas reformas transversales estructurales de la nueva gerencia pública. No es, y de hecho, en el futuro, si vamos a hablar de las reformas a la administración pública, es una estrategia que debe ser permanente en dos sentidos, en contención, porque el Estado tiende a aumentar su tamaño y entonces hay que hacer de la austeridad y del control del tamaño del Estado una prioridad, y permanente en la dinámica, en la innovación, en la modernización, y son lejos de ser dos aspectos incompatibles o contradictorios, son absolutamente complementarios. Sí, no, de hecho yo voy en esa línea, o sea, lo que estoy diciendo es que no es que sea contradictorio, sino que hay una consistencia en los diferentes gobiernos en seguir adelante las reformas. Y mucha gente puede decir, no, el gobierno de Uribe Vélez no hizo nada en esos temas, y sí hizo. Y de hecho adelantó muchas cosas que evidentemente venían pues de la 489 y de lo que había dejado Pastrana. En el tema de la reforma Santiago, de lo que mencionaba Claudia, yo creo que hay algo que también nosotros hemos discutido mucho, y es que la 489 sí le dio un poco más de flexibilidad a la presidencia para estructurar, digamos, para reestructurar. Antes era peor, sí, o sea, no se podía. Entonces yo creo que ahí también hubo un avance importante. Bueno, sí, yo creo que esta época es una época de reformismo. Esto es, frente a lo que fue pues, el periodo previo, años 80 hacia atrás, lo que se encontraba eran muchas entidades estáticas, que era imposible cambiarles la planta, que era imposible, digamos, que actuaban de manera muy fragmentada. Yo creo que estamos frente a un Estado pues, mucho más ágil. Y un comentario chiquito antes de darle la palabra a Paca. Realmente apenas estamos viendo en muchos casos las primeras consecuencias de la Constitución del 91 y de la implementación de muchas de estas cosas que luego se hacen en los gobiernos Pastrana, Uribe. Aquí en Colombia, en Antioquia, por ejemplo, está por ocurrir la convocatoria de Antioquia 3, que son más o menos casi 2.000 funcionarios de planta para la gobernación de Antioquia, y uno no se alcanza a imaginar el impacto que eso va a tener y cómo va a transformar la gobernación de Antioquia. Pues esperamos que para bien, pero también tendrá consecuencias de muchos tipos. Entonces todavía estamos empezando como a ver las consecuencias de un proceso de cambio que es lento. Paca, justamente en términos de ese pasado insatisfactorio, pues tú por supuesto hiciste parte y tuviste este papel tan protagónico también en el gobierno Uribe, pero quisiera que pasáramos más a hablar del gobierno Santos, y pues que también fueron 8 años de gobierno, y sobre todo allí pues el gobierno Santos estuvo muy focalizado, y todos lo recordamos por el acuerdo de paz que nos dejó también unas reformas importantes, nuevas instituciones, nuevas organizaciones, pero digamos detrás de todo eso, de bambalinas, de todo este acuerdo, hubo un conjunto, digamos, de reformas muy importantes que tú lideraste y que yo creo que tuvieron un efecto muy grande en términos de transparencia del Estado, en términos de visibilidad de datos, de acceso a la información, de lucha contra la corrupción. Yo recuerdo que tú nos decías justamente que cuando tú llegaste por primera vez al Viceministerio de Justicia en el gobierno Uribe, prácticamente no había datos, que conseguir un dato de cualquier cosa, de empleo público, bueno, y de cualquier otra cosa era prácticamente imposible, pero muy distinto es lo que 15 años después, ya si estamos hablando de, no sé, 2012, 14, 15, ya tenemos datos de contratación pública, ya tenemos datos de compras. Háblanos un poquito como de esa transformación, que yo creo que es bien importante. Esta chiquita ahí es... Y hay datos gracias a Paca y un grupo de gente que en ese momento hizo todo lo que había que hacer para que hoy tengamos datos, si no, no habría. Justamente
yo conocí a Claudia en la sala de juntas del Viceministerio de Justicia con una misión del Banco Mundial que venía a trabajar en el tema de la defensa jurídica de la nación. Sabíamos que había una cantidad de demandas contra la nación, que a Telecom la demandaban todos los días y que había unos problemas grandísimos con esos joint ventures. Por mi pasado en firmas de abogados, yo más o menos sabía cuáles eran los contratos y cuáles eran los enredos y los arbitramentos, pero nadie sabía ni cuánto valían, ni qué abogado estaba llevando el pleito, ni qué pasaba, ni cuál era. Había unos procesos que crecían rapidísimamente y nadie los atendía, otros que los atendían muchísimo, unos que tenían una mirada de prensa, pero no teníamos ni idea de eso. Pero por otro lado, el presidente Uribe había sido gobernador de Antioquia y una de las obsesiones que tenía era la falta de información para la planeación de los contratos. Y ahí nace el primer decreto que después recogemos en la etapa de planeación diciendo toda la etapa de planeación de los contratos tiene que ser pública. Referendo, se perdió el referendo, no sé qué, yo termino en el programa de la presidencia que era transparencia y eficiencia, se llamaba, el nombre era larguísimo. Entonces ahí obviamente vuelvo a trabajar con Claudia en algunos temas y parte de los enredos es no tenemos sistemas de información. Fernando Grillo lo dice de alguna manera. O sea, yo me acuerdo de estar pintando ahí en la oficina que tenía pues de la presidencia, que tenía el grupo anticorrupción, de transparencia anticorrupción de ese momento, ¿a dónde se va la plata pública? O sea, el mismo muñeco que tú has visto que hago todo el tiempo. ¿Cómo nos gastamos la plata? La plata nos la gastamos en empleo y no tenemos ni idea cuántos hay. No tenemos ni idea cuántos hay, ni de qué categorías, ni quiénes son. Nos lo gastamos en pensiones. Y qué cosa tan enredada, tampoco tenemos la información de las pensiones. Nos la gastamos en deuda pública, eso sí existe porque está crédito público, o si no, no la tendríamos. Nos la gastamos en sentencias y conciliaciones y no tenemos ni idea cuáles son los pleitos. Nos la gastamos en subsidios y tampoco tenemos claro cuáles son los subsidios y a quién se los entregamos y en qué épocas. Y en estos convenios raros derivados de un artículo de la Constitución y de la 489 que son unos subsidios disfrazaditos, pero son subsidios también. Y en el sistema de compra y contratación pública. Entonces, ¿cómo hacemos para tener esa información? Y de ahí nació ese grupo que era el que vamos a mirar cómo organizamos esos datos públicos. Exactamente. Y ahí terminé yo trabajando en cómo organizar, además porque la historia fue muy bonita. Nosotros tenemos en Colombia un montón de información de los contratos públicos, y desde los españoles. Y la tenemos porque para que al contratista le pagaran tenía que publicar en el diario oficial, o en la Gaceta de la Gobernación de Antioquia, o en la Gaceta de la Ciudad de Medellín. Y entonces teníamos un abogado de mi edad con estas canas, sabe que el contrato está en el tomo 4 del diario oficial del año 82, dependiendo de la fecha del contrato, más o menos sabe. Pero estamos hablando de los contratos del nivel nacional. A partir de la ley 80 dijo vamos a tener algo que se llama el Diario Único de Contratación, para que no se nos enrede con la resolución del Seguro Social y con la declaración de... Listo, el Diario Único de Contratación, pero para que me paguen yo tengo que publicarlo y hay uno solo, un diario único, no debe haber miles. Que Antioquia quiere seguir teniendo su Gaceta, nos tocó esa pelea, ¿no? Es que usted no puede incumplir la ley, que la ley 80 dice que hay un único diario. No, es que a nosotros nos gusta. Pues claro, para mantener las editoriales locales, lo mismo pasó en el Valle, pasó en Antioquia, pasó en Cundinamarca. Esa fue una discusión, una peleita que tuvimos que dar. Es Diario Único de Contratación. En una de esas conversaciones, ¿pero por qué el Diario Único de Contratación no está? Ya teníamos web.
No teníamos correos como hoy en día, pero ya teníamos web, leíamos el periódico en línea, por fin. Pero ¿por qué no tenemos eso en línea? No, además es que está la imprenta nacional. Y la imprenta nacional vive del Diario Único de Contratación. Pero la imprenta, como ¿por qué a un contratista le vamos a exigir que saque de su plata, que finalmente lo que estamos haciendo es pagarlo, para pagarle al Diario Único de Contratación para un periódico que nadie compra, que nadie lee, que solamente compran las firmas de abogados? ¿Cómo para qué? ¿Por qué no podemos subir eso a la web? Yo me acuerdo de decir eso y del presidente Uribe decir: a las ideas buenas nadie le debe decir que no. Ayúdele, Carrasquilla. Tal cual. Ayúdele, Carrasquilla. Y al pobre Carrasquilla le tocó hacer que una persona, era viceministro, el ministro era Roberto Junguito, que una persona que se me olvidó el nombre, Jorge algo, que trabajaba en sistemas, de los primeros que uno veía con una USB colgada, imagínense eso, empezara a diseñar lo que después fue el SECOP, que se llamó, que a Pacho Santos le dio por ponerle PUC. Portal Único de Contratación, que fue un drama, porque el PUC es otra cosa, y entonces mientras cambiábamos el nombre, pero, digamos, así nació. Después, obviamente, eso migró, y una de las cosas buenas es que en la ley 1150 del 2007, pero que fue una ley que se presentó en el 2004, en el 2005, en el 2006, la que peleábamos todos, nos sacábamos los ojos, yo peleaba con el pobre Gonzalo, Gonzalo peleaba conmigo, peleábamos con el otro. Finalmente se aprobó, y el primer artículo dice que todos los contratos deben ser públicos. Todas las etapas del contrato, en un único sitio. Esa discusión del único sitio es una discusión que tuvimos muchísimo, porque volvíamos a tener, no, es que a mí me gusta más mi sistema de información, que entre otras lo tenía Bogotá y lo tenía muy bueno. Pero ¿de qué nos sirve que Bogotá lo tenga muy bueno si Medellín tiene otro? Digamos, empezamos a tener de nuevo miles de sistemas que no se comunican. Y a mí lo que finalmente me gustó de eso es que fue como si, y tiene que ver mucho con Junguito, más sabe el viejo por viejo que por sabio, ¿no? Junguito tenía clarísimo que esa era la única forma como nosotros podíamos tener información para la toma de decisiones. Para él era clarísimo que si nosotros teníamos esa información, iba a ser mucho mejor para la administración pública tener eso. Y entonces empieza uno a trabajar, y esto que les digo yo no lo pensé en ese momento. Yo me fui del gobierno en el año 2005, hicimos un documento verde que después leyó María Lorena Gutiérrez cuando estaba haciendo las tareas de buen gobierno al comienzo del gobierno de Santos, y me llama María Lorena y me dice: Paca, estoy leyendo ese librito verde que escribieron. En ese librito verde, parte de lo que decíamos es que teníamos que tener mejor información de empleo, ¿sí? Teníamos que tener mejor información del sistema de compra y contratación pública, teníamos que tener mejor información del pago de pleitos, de conciliaciones y litigios en general, y que teníamos que tener mejor información de subsidios. Pero además, ¿por qué esa información? Y ahí lo decíamos, pero no lo decíamos tan claro como yo lo tengo hoy en día y como no lo dije en la entrevista, excúsenme. Y es que esa información no es buena para tomar decisiones. Si yo sé cuánta plata gasta el Estado colombiano a los niveles nacional, departamental y municipal en licencias de Outlook, pues podemos tomar mejores decisiones para comprar eso. Si sabemos que Pedro Pérez le presta servicios de asesoría jurídica a todos los municipios del país, sabemos que estamos diciendo una mentira, porque nadie tiene tiempo para prestarle servicios jurídicos a todos los municipios del país, o a 50 municipios del país. Nadie tiene tiempo para hacerlo. Y eso lo podemos tener con los datos. Entonces, nos sirve para tomar decisiones, para rendir cuentas, porque finalmente estamos gastándonos la plata de los contribuyentes. Entonces, si nosotros tenemos esa información organizada, estamos ayudando en la rendición de cuentas. Para la transparencia, vital, pero también para gestionar el conocimiento. ¿Cómo hacemos para mejorar la forma en que contratamos la consultoría?
pues entendiendo cómo la contratamos y mirando si lo contratamos bien, mal o regular, y entendiendo cuáles son digamos, las oportunidades de mejora para la legitimidad de las instituciones. Si las instituciones pueden rendir cuentas así, es posible que el ciudadano diga, sí funciona. Y eso pues es importantísimo en la democracia, sin lugar a dudas, para prevenir riesgos. Si yo empiezo a entender que se publican los pliegos 2 días antes de la presentación de la oferta, yo sé que hay un enredo, que el mercado en general no pudo conocer la necesidad que tenía el Estado y es posible que no vaya a haber ofertas de calidad. Entonces, si yo empiezo a mirar eso, digo, aquí hay un enredo. La gente tiene que tener tiempo, que eso tenía que ver con el primer decreto que les digo del gobierno de Uribe, creo que era 2170, ¿cierto? Que la idea era, yo tengo que publicar un prepliego y darle a la gente por lo menos 30 días antes de tener el pliego definitivo y que la gente entienda cuáles son las necesidades que tiene el Estado. De ahí nace después el plan anual de contratación, que tenía que ver con una lógica solamente presupuestal. Pero también la Procuraduría, la Contraloría, la Justicia, si yo publico mis decisiones como ordenador de gasto, le estoy diciendo al otro, aquí está la información, usted puede hacer su tarea de investigación y sanción con juicio. Y también me puede ayudar a prevenir los riesgos y el control interno me tiene que ayudar a prevenir los riesgos. Entonces la mirada inicialmente era, pensemos en la información por la transparencia. Pero con el tiempo, digamos, la información no es solamente para la transparencia, es para toda esa otra cantidad de cosas. Manuel Fernando Castro, de él sí hablé. Manolo estaba en Sinergia, en Planación Nacional. Y con Manolo una de las cosas que mirábamos en su momento y después volvimos a verla cuando él en el gobierno de Santos fue subdirector de Planación Nacional, fue si yo tengo esa información, puedo entender si las entidades estatales están cumpliendo o no su misión. Si la misión del ICBF es apoyar a la primera infancia y yo tengo los datos de cómo se está gastando la plata para apoyar a la primera infancia, yo puedo mirar si realmente sus políticas están dando resultados, están siendo eficaces o no. Pero si no tengo los datos, no estoy haciendo nada, digamos, no lo estoy logrando. Y una de las cosas que a mí me parece muy interesante de esto es que con matices distintos, con discursos distintos, con tipos de liderazgos distintos, el gobierno de Uribe y el gobierno de Santos siguieron esa lógica. No, digamos, ahí yo trabajé con uno y trabajé con el otro, pero la lógica fue exactamente la misma. Uno posiblemente mirando más el tema de austeridad, el otro mirando un poquito más un tema de cómo mejoro digamos, la estructura administrativa y los procesos y cómo hago un tema de gobernanza. Uno de pronto mirando mucho más el tema de la nueva gestión pública, sin lugar a dudas, y el otro una lógica de cómo logramos meternos en la mirada de OECD y de los indicadores de OECD. Ahí hay unas diferencias, pero la lógica, digamos, la tarea era la misma, no había una diferencia en la tarea. Lo que acaba de decir Paca en el sentido de echar un poquito para atrás. Como lo dijimos ahora, la reforma del Estado, el PRAP tenía las reformas verticales y las reformas transversales. Las reformas transversales pretendían superar problemas estructurales de la administración pública, no solamente el tema de la rama ejecutiva del orden nacional. Una de esas reformas transversales eran los sistemas de información y era la transversal de las transversales, es decir, eran 13 reformas, empleo público, los datos eran vitales. Contratación administrativa, no había información y para poder hacer algo había que tener la información. Estrategia jurídica de la nación, empezaba todo por un inventario de cuáles procesos había, ordenar la casa, tener la información, tener una estrategia defensiva y tener una estrategia ofensiva. Y todo eso necesitaba información. Gestión productiva de los activos de la nación, el CISA de hoy, el antecedente es esta reforma transversal del PRAP. Igual, inventario de bienes, procesos de legalización, gestión productiva,
hasta la venta o hasta o los saneamientos que se requieran. Grupo de regulación y supervisión, que era el tema pues de las superintendencias, que estaba mucho más estructurado. Estoy leyendo las reformas transversales, ¿no? El sistema presupuestal, gobierno electrónico y antitrámites. Yo diría que sistemas de información, gobierno electrónico en ese momento, ya hoy hablamos de digitalización de la administración pública, y antitrámites eran 3 reformas transversales de las estructurales de la administración pública. Pero también había otras 2 más específicas, racionalización y calidad normativa y el control interno. Y era una obsesión de Junguito y de Montenegro, del ministro de Hacienda y del director de Planeación Nacional. Es imposible gobernar sin información pública, oportuna y en tiempo real. Santiago, termino con esto, Santiago Montenegro decía, no hay mejor desinfectante que la luz del sol. Cuando usted publica un dato, la gente puede hacer todo lo que Paca dice. El gobernante gobernar, el ejecutor ejecutar, la ciudadanía hacerle su seguimiento y el evaluador o el investigador también mirar los resultados. Entonces, sistemas de información para los administradores públicos es el tema que permite tener una aproximación real, no con suposiciones, sino real, con la data, y eso nos cuesta a los abogados, con la data para poder tener ese insumo y hacer esas 4 o 5 funciones que mencionó Paca. No solamente para los administradores públicos, sino también para las organizaciones sociales que le hacen la veeduría al Estado. Aquí, por ejemplo, en Medellín, pues que digamos el gobierno anterior, digamos, generó tantas polémicas alrededor de procesos de corrupción, pues que todavía están en investigación, pero hubo un caso muy interesante que fue justamente gracias al SECOP que se pudo como recopilar todas las evidencias para presentarlas a Fiscalía por parte de Todos por Medellín, y esto estuvo relacionado con que el presupuesto participativo, más o menos $1 billón en 4 años, es el 5% del presupuesto de la ciudad, y hubo 3 oferentes, licitación pública. Resulta los 3 oferentes, por supuesto, digamos, firmas que en teoría estaban compitiendo entre ellas, pero apenas se empieza a mezclar, lo que hace Todos por Medellín es mezclar los datos de SECOP con datos de Cámara de Comercio, súper manual todavía, eso se hizo súper manual porque digamos que eso hoy en día todavía está en archivos, y ¿qué fue lo que se empieza a ver? Imagínense que las 3 firmas tenían el mismo revisor fiscal, que las 3 firmas compartían accionistas, que las 3 firmas habían, digamos, algunos de los, bueno, en fin, un montón de evidencias donde había colusión claramente y donde realmente ahí no había ninguna competencia porque además las propuestas eran muy parecidas y prácticamente lo que había puede ser un acuerdo. Entonces, el asunto es que yo creo que todavía tenemos unos retos muy grandes en cómo usamos la información, que se debe seguir mejorando hacia futuro, y mi pregunta un poquito va por ese lado, porque estamos en un gobierno, pues no vamos a entrar a hablar ahora, digamos, de nuestras opiniones buenas o malas del gobierno Petro, pero sí dediquémosle un tiempito como a pensar en las reformas que se deberían estar haciendo en este momento. Claramente el enfoque de reforma del gobierno Petro es un enfoque más sectorial. A él le interesan las reformas de salud, las reformas de educación, casi que las reformas en todos los sectores. Pero el plan de desarrollo, y esa fue una de las críticas, no incluyó prácticamente ninguna mención a estos temas de reforma administrativa. Y eso se está notando, digamos, en muchos aspectos. Entonces, si estuviera en sus manos, pues Paca, Claudia, independiente de que sea gobierno Petro u otro, pero ¿cuáles son las reformas que aún están pendientes? ¿Hacia dónde debe caminar esta agenda de reforma de la administración pública en este momento? Yo creo que el CIGEP no sirve. ¿Alguno de ustedes entra al CIGEP hoy y puede bajar información y puede hacer revisiones con juicio? Ok. Es que no hay datos abiertos del CIGEP. Yo creo que al CIGEP le falta un montón. Y lo del CIGEP es grave. Lo del CIGEP es grave si nosotros estamos, digamos, yo entiendo el temor que tienen muchos de la confidencialidad de la información y el habeas data,
pero es que cuando uno come de la plata de los contribuyentes, tiene que mostrar qué plata está teniendo. Y yo creo que ahí nosotros tenemos unos problemas que no hemos solucionado. Uno, las declaraciones de bienes y rentas. Uno va con todos los enredos que tiene México. Las declaraciones de bienes y rentas en México se pueden consultar. Es posible que toque ir a pedir una carta y no sé qué y se las entregan a uno. Pero yo tenía la teoría, Fernando Grillo se ponía furioso conmigo, que si uno pedía, yo quiero las declaraciones de bienes y rentas que entregué en los años en que fui funcionario público, no me pueden contestar, no me pueden dar copias, no tienen ni idea de dónde están. No saben dónde están. Y yo creo que ahí hay un problema serio, además hay un problema serio de información y de transparencia. Lo mismo con el empleo público en general, la información de empleo público no está bien. La información de los contratos, de los contratistas de prestación de servicios, que son un empleo público disfrazado. Esa información también la deberíamos tener y es compleja. Encontrarla es difícil. Con Pablo hicimos una vez una tarea que fue tratar de mezclar la información de SIGEP con SECOP y fue muy complejo. Fue muy complejo para saber de cuánta gente estamos hablando. Hicimos una tarea de mirar, eso sí fue antes de que yo llegara a la universidad, ¿te acuerdas? Que era mirar cuántos de estos contratos son contratos que permanecen en el tiempo 5 años. O sea, ese sí es un empleado público disfrazado sin lugar a dudas. Y ahí tenemos unos problemas, además unos problemas de contrato realidad y son riesgos para el Estado, pero por otro lado no estamos tratando bien a las personas, digamos, creo que eso es complejo. Yo creo que ahí tenemos unas fallas grandísimas aún. Y yo creo que es necesario trabajar en esa línea, digamos, en sistema de información. Yo creo que el portal de transparencia económica que hizo Bruce McMaster siendo viceministro de Hacienda fue una muy buena iniciativa, pero eso está un poco al garete. Eso no, digamos, y creo que desde que se fue, bueno, Bruce lo dejó funcionando muy bien. Nosotros podíamos hacer links entre, por ejemplo, podíamos hacer la tarea del convenio interadministrativo entre el INVIAS y el departamento de Guainía. ¿Qué pasa después en el Guainía? ¿Cómo invierten esa plata? ¿Con qué contratos? Y eso lo podíamos más o menos mirar. Hoy en día no lo podemos mirar tan claramente. Y eso tiene, digamos, creo que hay que volver a darle, digamos, hay que volver a usar eso con juicio. Yo creo que los sistemas de información de los subsidios, y no se trata de que nos digan que la cédula de fulanito de tal recibe tanta plata, no. Se trata de poder hacer una trazabilidad de la plata, a dónde va. O sea, nosotros podemos saber que parte de lo que le pasó al gobierno de Duque es que mandó los subsidios por los canales que existían, los subsidios de la pandemia. Y lo que pasa es que los subsidios de la pandemia no llegaron a las ciudades. Habían debido llegar mucho más a Cali, a Medellín, a Bogotá, a Barranquilla, a las grandes ciudades donde esas personas, pero como los canales eran los canales que tienen familias en acción, etcétera, etcétera, pues se fueron. Pero por ejemplo, esa información no la tenemos tan organizada. Y yo creo que esa información necesitamos tenerla más organizada. Además porque es la forma de... ¿Estamos superando brechas de desigualdad o no? ¿Cómo hacemos para saber si el subsidio sí nos está ayudando para eso o no nos está ayudando para eso? Yo creo que ahí nos falta mucho. Yo creo que es como, ya tengo la información en el SECOP, sí, pero el SECOP hay que consentirlo todos los días. Hay que hacerle mantenimiento, hay que consentirlo todos los días y eso no se hace con juicio. O sea, al SIGEP hay que consentirlo y modernizarlo porque el SIGEP está todavía creo que está demasiado anticuado. Eso hay que modernizarlo, eso hay que mantenerlo al día. Y eso exige plata, tiempo y conocimiento. Y conocimiento que es necesario. Y yo creo que parte de lo que nos hace falta también es entender mejor
las calidades de nuestros funcionarios públicos. Yo creo que nosotros tenemos funcionarios públicos buenísimos en todas las entidades. Y uno sigue encontrándoselos, a algunos les dan palo, a otros los premian, pero seguimos teniendo muy buenos funcionarios públicos. Pero no conocemos esas calidades, porque no tenemos una información de empleo público. No se trata solamente de decir cuánto le pagan, sino este personaje resulta que trabajó muchísimo en el PAE. Entonces, ahora que están buscando gente en las secretarías de bienestar social o en la Secretaría de Educación de tal municipio, esa persona puede servir muchísimo. Esa persona que ya no, esa información no la tenemos. Este personaje que trabajó en temas de calidad en la educación, y lo podríamos llevar a calidad en educación en esta zona. Esas informaciones no las tenemos. Y es parte de la gestión del conocimiento de los funcionarios públicos. Y prometo... Sí, ayuda. Por ejemplo, hoy en día tenemos de alguna manera empleo público, pero no carrera administrativa, en el sentido en que tú te ganas una plaza y ahí quedas estacionado hasta que ya decidas renunciar o participes y te ganes otra convocatoria. Entonces eso sumado a que de alguna manera no aprovechamos ese talento, lo que señalabas, para llevarlo a otros sitios y al igual que ocurre en organizaciones como las Fuerzas Armadas, pues sí se vaya haciendo una carrera de empleo público meritocrática. LinkedIn, CIGEP debería ser LinkedIn público. Debería ser una cosa bien organizada desde ese punto de vista. Y digamos, sería la única forma como uno puede hacer una gestión del talento humano adecuada. Y debería tener no solamente el nivel nacional, sino también el nivel local. Porque, digamos, ¿cuántas veces sale, sin ir más lejos, la señora exministra de Educación del gobierno Duque había sido secretaria de Educación del gobierno de Peñalosa en Bogotá? Cecilia María Vélez y Carolina Barco y María Consuelo Araujo, ¿de dónde salieron? De la alcaldía. Cecilia María fue secretaria de Educación de Mocus y de Peñalosa y de Mocus. Carolina Barco también, y eso pues tiene una lógica que después ese talento se puede llevar a otro lado, pero ¿conocemos el talento de los que trabajan, de las secretarías de Valledupar? No creo. Y podríamos conocerlo muy bien y aprovechar oportunidades de una forma mucho más juiciosa. Tú hiciste una pregunta de qué estaríamos adicionalmente mirando. Yo tengo la preocupación de que el plan de desarrollo, por ejemplo, habla de una estrategia anticorrupción. Me parece importantísimo. O sea, el presidente Petro durante su vida como representante a la Cámara y como senador habló de la necesidad de luchar contra la corrupción de forma constante. Sin embargo, lo que tenemos es un decreto que no es de estrategia, no hay método, no hay metas, no hay objetivos, no hay tareas. Entonces, vamos, ese discurso se tiene que materializar en unas estrategias con personas a cargo y con tareas concretas para hacer, y yo creo que todos los sistemas de información deberían hacer parte de esa estrategia. Y el sistema de control interno debería ser parte de esa estrategia. Y las rendiciones, la forma de rendir cuentas debería ser parte de esa estrategia. Yo creo que ya Paca Sí. habló lo suficiente Sí. sobre lo que está pendiente. Te dejaron un reto difícil. No, yo ya me la estoy craneando aquí. En los sistemas de información, o sea, yo creo que todos estamos, que ya no, pues ya es hablar de sistemas de información y de digitalización de la administración pública como insumo para gobernar, como elemento que facilita el acceso a la administración pública de los ciudadanos y el relacionamiento de la administración pública con el ciudadano. Para acá siempre soñamos con que la administración pública le pidiera la información al ciudadano una vez, una. ¿No? Yo estoy aquí con mi socio y esposo al Sistema General de Regalías, porque en el papel se veía muy razonable. Sin embargo, en la aplicación fue realmente un impacto demasiado negativo
porque una actividad mineroenergética que ya de por sí es difícil de ser aceptada en algunas partes del territorio nacional, pero si además del yacimiento minero petrolero no me dejan los recursos para yo administrarlos o robármelos, dirían otros, pues entonces no me interesa para nada que haya ese tipo de actividades en el territorio. La lucha contra la corrupción y contra el mal uso de los recursos públicos no se debe enfrentar con la centralización, porque tampoco nadie garantiza que allá las cosas vayan a funcionar. Se garantiza es creando capacidad institucional territorial de a quienes se les van entregando de a poquito los recursos de manera selectiva, y yo digo que debería haber como un equipo móvil de función pública, ustedes que son tan enamorados del Departamento Administrativo de la Función Pública, con planeación nacional, para que vayan construyendo capacidad territorial y poder realmente hacer una descentralización interesante. Entonces creo que está pendiente, más que la reforma, el fortalecimiento de los entes territoriales para darles gobernanza, transparencia y legitimidad frente a los ciudadanos con esa primera figura administrativa más cercana a ellos. Yo creo que ya estamos cerrando, ¿cierto, Santi? Estamos peleando con el sueño y la cena de todos. Pero yo quiero cerrar, no sé si tengas otra pregunta, pero quiero cerrar con una pregunta más personal para las dos. Y es, ¿de qué les sirvió la entrevista cuando la hicimos? ¿Y de qué les sirvió leerla ahora en el libro? Porque yo sé que las dos ya fueron muy juiciosas y se leyeron todo el libro. ¿Qué reflexiones les trajo de su propia carrera como servidoras públicas, del servicio al país, pero también digamos, de mirar en perspectiva y decir, bueno, esto lo hicimos bien, lo hicimos mal, un poquito como esa línea? Como ordene, doña Paca. La verdad, ese fue bastante interesante. Fue muy interesante porque veo que el PRAP marcó las reformas posteriores, para bien o para mal, o para deshacerlo, como la fusión de los ministerios, o para continuar algunas ideas como las transversales, que afortunadamente cayeron en manos de personas como Paca, como Liliana Caraballero, como María Lorena, como Fernando Grillo, que sin pelear con el pasado, de manera muy pragmática, eran buenas ideas que estaban en su proceso de ejecución y se terminaron de ejecutar. Descubrí, porque no me había dado cuenta, y se los agradezco, descubrí que el PRAP fue importante para la nación y que desde el punto de vista de la administración pública colombiana hubo un proceso ordenado. Ustedes hacen varias críticas ahí, los procesos administrativos o las reformas no están documentadas, el PRAP sí tuvo esa diligencia. Ha habido reformas administrativas fiscalistas, el PRAP no fue solo fiscalista, también fue de modernización y de mejoramiento de esos procesos transversales. Bueno, han dicho varias cosas que a mí me parece que nosotros, yo rescataría, es el único programa que tenía un plan de protección social. O sea, 38.000 funcionarios salieron del PRAP y se suprimieron 20.000 cargos vacantes, pero salieron 38.000 personas de la rama ejecutiva del orden nacional y tuvimos un plan de protección social que tenía 3 componentes. Un reconocimiento económico por una única vez a las personas que estaban en provisionalidad y que no teníamos cómo reconocerles una indemnización, una capacitación psicosocial y de emprendimiento para los que o necesitaban una ayuda psicosocial o tenían una idea de emprendimiento, y lo más lindo de todo, el retén social. El retén social salió de una conversación del presidente Uribe con los sindicatos. El retén social, ¿en qué consiste? Y fue una directiva presidencial, eso no estaba en ninguna norma. Bueno, finalmente terminó en la ley que nos dio las facultades extraordinarias, pero nosotros ya lo estábamos aplicando. No se iban a suprimir los cargos de madres, cabezas de familia, discapacitados o y las personas que tenían cerca, no sé cuántos, prejubilados, madres, cabezas de familia. Antes de que existiera la decisión de la Corte Constitucional. Y luego la Corte Constitucional volvió esa norma obligatoria y la extendió a padres, cabeza de familia. Eso nació en el PRAP. Es que también es un aporte súper interesante.
y ver un poco los efectos de las reestructuraciones en entidades tan impactantes y de tal tamaño como Ecopetrol, como Telecom, como el Seguro Social, que hoy están pasando muchas cosas allí. Y literalmente, esto hay que decirlo, el país lo tiene que saber, se está retrocediendo, se está volviendo a lo que nosotros con mucha dificultad pudimos liquidar sin mucha daño colateral. Lo que se está proponiendo en salud es el seguro social que había hace 25 años. Lo que se está proponiendo en temas de energéticos, por ejemplo, mineroenergéticos, es un retroceso de aquí a 20 años. En 10 años nos volveremos a ver en este auditorio, a ver cómo vamos a reconstruir y a recoger esta institucionalidad, que lo digo del libro. ¿Qué más descubrí? Para ir cerrando, ¿qué más descubrí? Que sí hay una trayectoria histórica, ¿cómo le llaman ustedes? Una trayectoria histórica de las reformas, una trayectoria de las reformas que ha tenido una cierta continuidad, salvo dos o tres momentos de mucha importancia, el 68, el 91, y espero que no tengamos que decir el 2025. Yo creo que haber participado haber tenido la oportunidad de trabajar en esas cosas me permitió conocer muchas cosas del país que yo no las hubiera conocido de ninguna otra manera. Digamos, entender relaciones, entender los comportamientos. Digamos, yo creo que fue una oportunidad de conocer a Colombia de una forma distinta. También le abre a uno puertas para hacer otra cantidad de cosas. Yo nunca me imaginé terminar en una oficina de la OSD revisando la metodología para evaluar los sistemas de compra pública del mundo. Ya terminé por cuenta de esto, que generan unas oportunidades buenísimas y unos aprendizajes buenísimos y posibilidades de redes de profesionales con los que uno acaba aprendiendo un montón de cosas. Yo, por ejemplo, Pablo se burla de mí, adoro a los ingenieros industriales. Creo que te dije, ¿no? Los adoro, me parece que es una formación impresionante, entre otras para la administración pública. Yo no hubiera entendido eso, digamos, yo no hubiera entendido el valor del proceso, digamos, del proceso en términos de qué se hace primero y qué se hace después, si no hubiera pasado por ahí. Y yo creo que esos son aprendizajes personales, ¿no? De cómo hago hoy en día las cosas. Creo que también hay un tema de enriquecimiento con el conocimiento de personas. Y eso creo que ha sido muy, muy útil también. Hay como políticamente uno puede ser muy distinto al otro, pero después de haber trabajado con alguien acaba teniendo unas amistades y unas solidaridades que creo que son muy importantes, y eso lo da estas tensiones de estos trabajos que son difíciles. Creo que yo sí había debido editar no, yo no sé si estaba enredada, le dije a Pablo, no, yo confío en ustedes, y a veces digo, había podido decir una cosita más o una cosita menos, o cortar aquí o poner más allá, acá, pero bueno, siempre hay otra oportunidad de hacer esas cosas. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha sido una magnífica oportunidad para ver justamente toda esta exposición de pasión por la administración pública, de conocimiento de la administración pública y de método para transformarla. Yo creo que de verdad muchas gracias a las dos. Y antes del aplauso, Gildardo, no sé si del público, yo creo que ya todos tenemos un poquito de hambre y todo, pero no quisiera cerrar este evento sin una o dos preguntitas del público. Asistente. Sí. Gracias. Yo solo tenía una y era para Claudia.
que me llamó mucho la atención cuando decías que debería dársele más libertad a los presidentes para ejercer sus propios gabinetes, para que puedan armar y desmontar y modificar instituciones, pero yo veo como que esto podría ser como algo conflictivo, ¿no? Porque puede dañar las mismas instituciones, y algo que siempre se habla es que debemos de construir sobre lo construido, que es una cosa que no pasa en Colombia, y avanzamos y retrocedemos por esto mismo. Entonces me gustaría como que pudieras resumidamente explicar por qué dices eso. El tener una administración pública, muchas gracias por la pregunta, el tener una administración pública flexible no significa tener una administración pública inestable ni improvisada. Fíjate que existe en otros países, mi ejemplo es Francia, yo soy requete cartesiana y requete francesita, y allá el tener una administración pública más flexible permite incluso tendencias de gerencia pública modernas. Por ejemplo, la transversalidad. Nosotros tenemos que armar comisiones intersectoriales, y es dificilísimo delegarles la capacidad de decisión, muchas veces son solo asesoras. Qué bueno poder tener un ministerio del Pacífico, por decir algo por el estilo, ¿cierto? Y ahí no es hacer un borrón y cuenta nueva, sino traer el que está en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, encargados del tema del Pacífico, traerlo del de Cultura, traer el de Agricultura, y poder tener unos equipos de gerentes públicos o de funcionarios públicos transversales en función de las prioridades del Estado. Por ejemplo, el tema de control interno, por ejemplo, es un tema muy crítico en la administración pública. Uno podría darle, digamos, una visión más transversal. Lo que quiero decir es que hay unas nuevas maneras de gerenciamiento público, como la colectividad, como la transversalidad, no necesariamente los silos o los temas sectoriales, el tema de sostenibilidad ambiental. La sostenibilidad no solo es un tema del Ministerio de Ambiente, es un tema de agricultura, es un tema de transporte, es un tema de agricultura. Entonces uno podría darle unas visiones mucho más transversales sin tener que modificar la Constitución. Es que la prioridad y el número de ministerios, el nombre de los ministerios están en la Constitución. Y mi propuesta es ni en la Constitución ni en la ley. La ley puede tener un marco genérico como la 489, los ministerios deben tener una misión, unas funciones, unas facultades, eso desde el punto de vista de en el momento en que se crea, y tener una planta de personal, y tener una remuneración, y etcétera, etcétera, pero que exista la libertad de poder armar y desarmar en función de las prioridades de un gobierno, y eso no necesariamente da inestabilidad. A lo que yo creo que tú te refieres es a la improvisación, que con toda la rigidez que tenemos, y ahí está la improvisación metida. Una cuña. Los Estados Unidos. En los Estados Unidos o Inglaterra pueden crear oficinas y secretarías nuevas, pero hay unos límites, no pueden crear cargos adicionales, ni crear presupuesto adicional. Lo que se hace es mover. Entonces, por ejemplo, la Oficina de Compra Pública de Inglaterra, del Reino Unido, ha sido parte de la Oficina del Primer Ministro, ha sido parte del Ministerio de la Secretaría de Hacienda, ha sido parte de la de Comercio. Cambia. La mueven dependiendo de, pero el número de personas es la misma, las calidades de las personas son las mismas, crean nuestro amigo Kellman en el gobierno de Bill Clinton, tenía una oficina que deja de existir después, pero esas funciones están en otro lado, y lo que pasa es que tienen unos números muy claros de cuántos funcionarios debe haber, de cuáles son los perfiles, hay una organización del empleo público mayor, y lo que pasa es que todos los presidentes le ponen su tinta, le ponen su sabor al tema, y quieren tener una organización que haga eso, que no es nueva en el nombre, pero las personas estaban dentro de la administración pública. No significa crear más burocracia ni más tamaño.
un ejemplo y una idea. Un ejemplo, la Oficina de Cooperación Internacional, PACA. Eso ha pasado desde Planeación Nacional por la Presidencia y la Cancillería. Y depende, si uno le quiere dar un sello de política exterior, de política diplomática, la cooperación internacional, póngalo en Cancillería. Pero si es un tema para el proceso de paz, por ejemplo, donde vamos a recibir financiación y la financiación de la cooperación internacional va a estar en la paz, pónganlo en su prioridad, que seguramente estará en el DAPRE, en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Ese es otro ejemplo, y eso ha sucedido exactamente con esa Oficina de Cooperación Internacional. Y una buena idea, el Ministerio de la Mujer. Si quisiéramos crear un Ministerio de la Mujer, hay que hacer una reforma constitucional. Bueno, y tenemos 2 preguntas más, pero las voy a recibir de una vez, y las respuestas breves, porque ya va a empezar el noticiero de las 8 en Teleantioquia y se nos acaba el espacio al aire. ¿Listo? Gildardo, 30 segunditos. No, muy cortica para la PACA. Cuando creó SECOP, o Colombia Compra Eficiente, creyó que iba a ser lo que hoy en la actualidad, y que cree que se debe modificar para que tengamos mayor transparencia o no tengamos tanto quite en el SECOP. Y antes de darte la palabra, PACA, si quieres. Bueno, formula la pregunta de una vez. Bueno, en este contexto de que se propone pues que la ADRES maneje todos los recursos de salud, la exministra Corcho lanzó como alternativa que las auditorías a esos recursos se hicieran a través de inteligencia artificial. Quisiera saber qué piensa de eso. Voy a empezar por acá. A mí me preocupa que la gente piensa que la inteligencia artificial es la mano de Dios en un tarrito. Entonces yo tengo aquí inteligencia artificial y hago aquí y me volví Marilyn Monroe. Inmediatamente tengo inteligencia artificial, se acabó la corrupción. Eso no es así. Vamos, la inteligencia artificial es una maravilla, es una herramienta formidable, pero hicimos un curso para jueces y uno de mis chistes era, usted compra política pública, usted no compra inteligencia artificial, digamos, ¿para qué vamos a usar? ¿Cómo? ¿En qué momento? Digamos, la inteligencia artificial nos va a servir muchísimo para las auditorías, con seguridad, pero primero tenemos que tener los datos, y tenemos que tener los datos organizados, y tenemos que crear el sistema de información, y tenemos que asegurar la calidad de esa información, y tenemos que asegurar la oportunidad de esa información. Hay una cantidad de cosas antes. Obviamente la inteligencia artificial nos va a servir y nos debería estar sirviendo para manejo de riesgos, pero primero tenemos que asegurar los datos. Cuando, digamos, el SECOP inicial, cuando nació el portal único de transparencia, el portal único de contratación, y después en la ley 1150 se llamó Sistema Electrónico para la Contratación Pública, esto era un sueño. O sea, esto era un sueño, logramos que se subiera a una plataforma que era rarísima. Cuando nació Colombia Compra Eficiente, con un decreto de finales del año 2011, yo llegué a Colombia Compra Eficiente en abril del 2012 a sacar NIT y a empezar a hacer ese tipo de cosas. Tuve la suerte de ir a la OSD y empezar a conversar y a entender cómo estaban funcionando los sistemas en ese momento. En América Latina el pionero había sido México, pero con esas cosas que nos pasan a los países había dejado de ser el pionero y Chile Compra había empezado a crecer muchísimo. Pero cuando uno veía lo que hacían los alemanes o lo que hacían los portugueses, uno decía, wow, esto sí es en serio, esto sí es en serio. Hubo mucha suerte y fue tener a una persona como Diego Molano en el Ministerio de TIC. Diego Molano, ministro de Tecnología de Información y Comunicaciones, no el que después fue, no, ese Diego Molano, que sabía muchísimo de tecnologías, ese Diego sabía muchísimo del tema. Y una de las cosas interesantes que hizo María Lorena fue asegurar que él estuviera en el Consejo Directivo de Colombia Compra Eficiente. Entonces, para mí eso fue importantísimo, como decir, mire, vengo de mirar lo que hacen estos señores,
nos van a hacer los señores de OSD un review de cómo estamos funcionando en el sistema en términos generales, y yo tengo que ir avanzando en esa idea. Y él me acompañó, por ejemplo, y puso a María Isabel, que fue viceministra de que era la de computadores para educar en el gobierno de Uribe, que fue viceministra de TIC, le dijo, usted tiene que acompañar a Paca a que ella escoja a la persona que va a manejar la subdirección de información y tecnología, porque con esa persona Paca tiene que construir el nuevo SECOP. Y me acompañó y apareció un tipo fantástico que se llamaba Fabio Betancourt, e hicimos la tarea de leernos el cuadrante de Gartner de arriba para abajo, conocer cada uno de los sistemas, hacer las preguntas a Diego, cuando Diego no sabía decirnos llamen a este señor que está en Alemania. Me acuerdo de estar hablando con Paul Chaper, que estaba en Australia a las 4 de la mañana, preguntándole qué pasaba con una cosa o con la otra, y Paul Chaper nos decía, si ustedes logran comprar una tecnología que les ayude a solucionar su problema, después nadie va a querer salirse de ahí. Después ustedes logran llegar al punto de no retorno. Y esa era como la obsesión. ¿Cómo logramos llegar al punto de no retorno? Y por ejemplo, fue lo mismo con los convenios marco. ¿Cómo logramos que la gente empiece a pedir los convenios marco? Que sea al revés, que sea como una solución para ellos. Y yo creo que en términos de información logramos eso. Obviamente necesitamos gente que esté moviendo las cosas. Y la única forma como la gente mueve las cosas es si los ciudadanos las pedimos, ¿no? Porque si no hay interés en moverlas y se quedan quietas, pero nosotros las pedimos, hay movimiento. Pero yo no creí, digamos, si me pregunta el año 2003 y 2004, yo no creí que llegáramos a este punto. En el año 2012, sí dije, Colombia sí puede hacer una transformación gigantesca. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todas y todos por la asistencia, a Claudia Paca. Les damos también el agradecimiento por estar aquí en representación, pues, de todas las personas entrevistadas, y a ustedes, el público asistente, por acompañarnos hasta las 8 de la noche. Muchas gracias. Sí.